estamos listos, estamos comenzando. ¿Pueden ver el PowerPoint? Deberían verlo ya. Sí, Manos se ve, ok, se ve. listo. Comenzamos entonces. ¿Qué es la Biblia? Los apuntes ya saben dónde encontrarla. Es la Biblia de la semana pasada. Si no lo he hecho, por favor, métese ahí en ccc.cl/Biblia para hacer la inscripción. Para aquí tenemos el correo tuyo y el teléfono para que podamos mandar mensajes. También si quieres hacer una pregunta, ahí está, para enviar preguntas a palabra@ccc.cl o directamente a mí o en el grupo, la forma que sea, preguntas bienvenidas. Incluso hoy voy a tomar tiempo para contestar una pregunta que me llegó durante el día, muy interesante. Y también puedes mandar el código QR para 8 personas para que puedan conectarse. A ver, voy a acercar un poco el micrófono, parece que está lejos. Disculpe el ruido. Ya, ahí debería ser un poco mejor. Ok, ¿cuál es el propósito de este estudio? Simplemente queremos contestar dudas y preguntas referente a la Biblia. Aclarar inquietudes, satisfacer la curiosidad, responder a las consultas y también derrotar los mitos, los rumores, mentiras, malentendidos, doctrinas falsas y otra información incorrecta referente a la palabra de Dios. Y hay mucho de eso hoy en día, como por ejemplo, quizás lo vieron, un titular sensacional hoy en la tercera: científicos encuentran un capítulo oculto de la Biblia que tiene más de 1500 años. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Este texto, que probablemente es muy chico para ver, aquí está más grande. Los investigadores encontraron un capítulo oculto que está escrito en siríaco antiguo, una pieza que podría ser clave para reconstruir el rompecabezas de la historia de la Biblia. ¿Quién sabía que la Biblia era rompecabezas? Bueno, wow, qué increíble. Encontraron un capítulo entero de la Biblia desconocido anteriormente y gracias a este capítulo cambia todo. Eso dice, ¿no? Aquí ahora pueden reconstruir el rompecabezas de la Biblia. Todo queda resuelto con este capítulo recién encontrado, excepto que en realidad no es tan así, a pesar de ese titular sensacional, para nada es así. Primero, no es un capítulo nuevo, tampoco es desconocido, sino solamente una traducción de Mateo capítulo 12. Lo que encontraron realmente es una traducción muy tarde, hecho aproximadamente 450 años después de Cristo, y es parte del Evangelio de Mateo. Peor aún, el texto encontrado no está escrito en ninguno de los idiomas originales de la Biblia, o sea, no está en hebreo, arameo o griego, que son los únicos idiomas de la Biblia, sino está escrito en siríaco antiguo. Eso ya da una pista que esto es muy raro. Y el hecho que viene 450 años después de Cristo, otra pista. Este idioma no existía en Israel en los tiempos de Jesús. Los ejemplares más antiguos son de Turquía, muchos kilómetros distante de Israel, y viene de unos 100 años después de que la Biblia ya había sido completada, terminada. Para ponerlo en contexto, si se acuerdan, la semana pasada, la Biblia fue terminado aproximadamente en el año 0096, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Y después de eso no hay nada. O sea, esto que viene 450 años posterior a eso, bandera roja, algo raro aquí. Segundo, es un texto bien conocido. Es parte del capítulo 11 y 12 de Mateo, y estaba oculto solamente en el sentido que se trata de un documento que había sido borrado y sobreescrito. Eso es común
en documentos antiguos, nada especial, borrarían el texto original que ya no servía de nada, blanquearon la hoja y lo usaron para escribir algo importante. ¿Por qué? Porque había dos tipos de papel en ese momento. Papiro, papyrus, que está hecho de plantas, que era relativamente barato, que si no servía, bueno, podría botarlo o quemarlo. Pero también había otro tipo de papel que se llama pergamino, que está hecho de piel de animales. Muy buena calidad, excelente para escribir, pero caro. Entonces, lo que hicieron muchas veces cuando encontró este texto que está aquí, ya no me gusta, borraron el texto, blanquearon su pergamino y escribieron de nuevo. Y eso es lo que encontraron. Un pergamino reusado. Esto tiene un nombre que se llama un palimpsesto y es muy común en documentos antiguos debido al costo alto de este tipo de papel, pergamino, carísimo. Entonces, en lugar de botar algo valioso, vieron el texto, no me sirve, borrarlo, blanquear la hoja y escribir de nuevo. Entonces, lo que encontraron es, con tecnología nueva, lograron ver lo que estaba escrito antes. No lo que está en primera vista, la parte que fue borrado, porque siempre deja un rastro, como se nota aquí. No sé si lo pueden ver bien en la pantalla, pero después pueden bajar el PowerPoint para ver. Este no es el documento de que está hablando aquí la tercera, sino otro más. Y aquí se nota claramente el texto posterior, en negro, bien destacado, y detrás en vertical se nota que había otro texto antes. Esto es un palimpsesto. Dos textos, uno fue borrado y el otro escrito después. Y ese es el tipo de documento que estamos hablando aquí en la tercera. Y esto se hizo cuando el texto original en el pergamino no tenía valor, pero el pergamino en sí era valioso. O sea, lo mismo aquí. Alguien encontró que la traducción de Mateo 12 al siríaco no era útil y lo borró y escribió otra cosa. ¿Por qué no fue útil? Está incorrecto. Tiene errores obvios, errores claves. Según la tercera, estoy citando aquí el mismo artículo de hoy, los científicos pudieron comparar una interpretación del versículo 1 del capítulo 12 con el Evangelio de traducción griega. Bueno, ahí tenemos el primer error de este periodista ignorante de las cosas de la Biblia. No sé, quizás es experto en otra cosa, pero obviamente es ignorante de las cosas de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, él dice que la traducción griega, nada que ver. Griego es el idioma original. Cuando Mateo escribió esto, escribió en griego. Por lo tanto, griego no es una traducción. Es el idioma del autor original. Primer error. En realidad, comparando el texto original en griego con esta mala traducción hecha unos 400 años después y escrito en otro idioma que no es bíblica, siríaco, encontrar diferencias en el texto. Efectivamente, hay diferencias. Ok, ahora tenemos un poco más de claridad. No es muy sensacional escribirlo así, y seguramente por eso el periodista no lo hizo así, y quizás por su evidente ignorancia de cosas bíblicas, podría ser también. Entonces, ¿qué es que encontraron al comparar el texto original con el texto malo copiado 4 siglos después? Aquí llegamos al grano. Nuevamente, según la tercera, el original dice, en aquel tiempo Jesús pasaba por los campos de trigo en sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas a comer. Quizás reconocen el texto. Pero aquí dice, el nuevo descubrimiento de traducción siríaca tiene una leve diferencia al final. Comenzaron a recoger espigas y se las frotaban en las manos y se las comían. ¡Wow! Increíble, encontraron detalles desconocidos. La Biblia está rona, terrible. Hay que rehacer todo este rompecabezas de la Biblia porque encontraron
una diferencia en un versículo en una traducción mala. Excepto aquí tampoco es así. Este texto de frotar espigas en las manos ya es conocido, ya está en la Biblia, no es oculto, no es nuevo. ¿Dónde se encuentra? En Lucas, capítulo 6, versículo 1. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarlas la cáscara y se comieron los granos. Texto conocido. Este relato del mismo evento, escrito por Lucas. Mateo escribió una cosa con una audiencia, Lucas escribió referente al mismo evento y agregó algunos detalles. Y él sí menciona este detalle de frotar las espigas para sacar el grano. ¿Qué pasó aquí? Es algo muy común en documentos antiguos. Muy simple. La persona que el texto menciona la tercera se equivocó. Así de simple. Pensó que faltaba el detalle de frotar porque se acordaba en su mente del texto de Lucas. Y pensó, aquí falta algo, lo voy a agregar. Y agregó ese texto a Mateo, donde no corresponde, por error. Así de simple. Es un error de copiado, nada más. El escribano aquí pensando que faltaba algo en el texto que estaba copiando, lo agregó de memoria sin darse cuenta que Mateo y Lucas son diferentes. Incorrectamente agregó algo que no corresponde y este tipo de error es bastante común en documentos antiguos. Piensa un momento, tenemos aproximadamente 24,000 manuscritos o fragmentos de manuscritos de la Biblia. La gran mayoría son del Nuevo Testamento. Muchos de esos tienen errores de este tipo. Y los expertos saben identificarlo y saben descartarlo. Es bastante común que un escribano piense que debería agregar algo y lo agrega, pero no está en los textos más antiguos, que son de mejor calidad, o lo de mejor reputación. O sea, aquí es exactamente lo que pasó. Quizás fue por esta misma razón que el texto fue borrado, la hoja blanqueado y usado nuevo con otro texto. Porque alguien vio esto, no, nada que ver, Mateo no dijo esto, esta hoja no sirve, lo voy a borrar y puedo usarlo para otro caso. Es lo más probable. Es la explicación razonable. Nada sensacional, nada nuevo, nada oculto. El artículo de la tercera es pura cabeza de pecado, sin sentido, escrito por un periodista que no sabe nada del tema y seguramente solo necesitaba algo para llenar un espacio vacío en el diario de hoy. Si quieren verlo, probablemente todavía está en la versión online de la tercera, ese sensacional descubrimiento de la Biblia, que está todo incorrecto por este capítulo que está oculto y ahora vio luz por primera vez. Nada que ver. Es puro sensacionalismo y no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es cosa de todos los días. Para los arqueólogos siempre están encontrando textos así. A mí, ok, interesante, pero no me influye en lo más mínimo. Y eso es lo que queremos lograr en este estudio. Contestar preguntas referentes a la Biblia y corregir los mitos, rumores, mentiras, malentendidos, doctrinas falsas y otra información incorrecta referente a la palabra de Dios, especialmente cosas informadas en la prensa, en radio, en televisión, en internet, en los medios sociales, en los diarios, en revistas. Los periodistas, bueno, no voy a comentar en los periodistas. Ojalá que no hay periodistas en el grupo hoy. Porque, bueno, pueden tener mi opinión de periodistas que escriben referente a cosas que no saben. Está bien, si hay un periodista que sabe de la Biblia, que puede escribir bien, correctamente, excelente.
pero la gran mayoría de los periodistas no son así. Ok, sesión 3. Vamos. ¿Qué es la Biblia? Hoy vamos a comenzar con el estudio en mayor detalle de los libros de la Biblia en el mismo orden en que ocurrieron los hechos. Eso fue una pregunta que yo hice la semana pasada. Si quieren ver los libros en la secuencia que ocurren en la Biblia, o si quieren verlo en orden cronológica, o sea, secuencia de los eventos en el tiempo. Y todos dijeron cronológica. Este estudio lo he hecho antes varias veces, pero siempre ha sido en la secuencia que los libros ocurren en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, etc., terminando con Apocalipsis. Esa es la secuencia normal que si tú abres la tabla el índice de tu Biblia, eso es la secuencia. Pero ahora lo vamos a hacer de otra forma, que cuesta un poco más ordenarlo, pero desde el punto de vista de entender la Biblia, es mucho mejor, porque todo viene con una lógica, interconectado, con un tren que tiene todos los vagones conectados. Eso es lo que vamos a hacer. Importante, el orden físico de los libros en la Biblia no es necesariamente la secuencia cronológica de los eventos. Yo he mencionado eso antes, pero es importante tomar en cuenta. Si empieza a leer la Biblia, no hay que pensar que solamente porque te diste vuelta la hoja, está mirando otra cosa, que esto ocurre después de lo que viste en la hoja anterior. Puede ser que ocurre antes o en paralelo. Por eso hay que conocer esta línea de tiempo de la Biblia que vamos a armar en este estudio. La razón, los libros no están ordenados por fecha, sino por tipo de literatura. Como vimos la semana pasada, la Biblia no es un libro, sino una biblioteca. Y como la mayoría de la biblioteca, los libros en la Biblia están ordenados por género o por tipo de literatura. Todo este tipo de libro aquí, todo este tipo de libro acá, otro tipo de libro aquí, otro. Es la forma de organizar una biblioteca y la Biblia es exactamente igual. El Antiguo Testamento incluye 3 categorías principales de libros. Ahí están. Hay libros históricos, que son los que van de Génesis a Esther. Si abre tu Biblia, ve el índice, va a ver Génesis, Éxodo, Levítico, bla, 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 bla. El último en esa parte de libros históricos es el libro de Esther. Después vienen los libros poéticos, que también se llaman los libros de sabiduría o los sapienciales, creo o no. Yo prefiero el libro poético. Esos son los libros de Job a Cantares. Y finalmente vienen los libros proféticos, que son los que van de Isaías a Malaquías. Y eso está como subdividido en 2 grupos, los profetas mayores y profetas menores. Eso no tiene nada que ver que son más importantes o menos importantes que solamente el tamaño del libro. Isaías, por ejemplo, tiene docenas de capítulos y algunos de los profetas menores tienen un solo capítulo o 2 o 3. Por eso son menores, por el tamaño del libro, nada más, no hay que confundirse. Y al ver eso, es el estado uno dice, ok, los históricos comienzan con Génesis. Por lo tanto, Génesis debe ser el libro más antiguo de la Biblia y debe ser el comienzo de la historia de todo. Eso sería lo lógico, pensar así, de ver este orden. Pero no es así. Génesis no es el primer libro escrito y tampoco es el comienzo de la historia. Y algunos yo veo cara con, ¿de dónde sacaste eso? A ver, voy a ampliar aquí. Ya. Aunque Génesis comienza con las palabras en el principio, en realidad hay algo que sucedió antes de eso, que está en la Biblia también. Curiosamente, el verdadero principio de todo está en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo Testamento. Y dice así. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas.
Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Es el primer versículo de la Biblia en orden cronológica, porque eso dice lo que pasó antes del principio. Aquí dice, en el principio ya existía el verbo. O sea, cuando llegamos a Génesis, Jesús ya existe. Entonces, este es el inicio de todo. Y no está en Génesis. ¿Dónde está Juan? Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio ya existió el verbo. Antes de comience la creación, Jesús, el verbo, ya existía. Sabemos de leer un poco más en Juan que el verbo se refiere a Jesús. Tenía que ser así porque según Juan, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces es lógico que Jesús tiene que existir antes del inicio de la creación porque él va a ser la creación. Eso es lo que hace el Señor, es la creación. Jesús es el creador. Tiene que existir antes de la creación. Es lógico, es obvio. O sea, la Trinidad existía antes del inicio del universo, antes del comienzo del tiempo y el espacio, antes que exista la luz y la materia, ya están, ya está la Trinidad. Y esto es un punto que algunas sectas, algunas religiones se caen rotundamente, porque dicen que Jesús fue el primer ser creado. Mentira, Jesús hizo la creación. Jesús nunca fue creado, siempre ha existido tal como Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo también existió siempre, porque Jesús creó todo eso. O sea, la luz, materia, tiempo, espacio, todo fue creado por Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya existieron antes. Eso es muy importante entender porque sin eso se puede caer en alguna doctrina falsa enseñada por varias sectas. Pero Juan lo deja clarito. Incluso cuando llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver que los tres están presentes en el primer capítulo de la Biblia también. Partiendo con la existencia de Dios, de Jesús y el Espíritu Santo, y en base de eso, la historia de la creación puede comenzar. Y ahora vienen los libros históricos. Génesis, Esther. Los primeros 17 libros de la Biblia, Génesis, Esther, se llaman en conjunto los libros históricos, porque cuentan historia de varias cosas. Cuentan, por ejemplo, la creación del universo. Génesis 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Claro, eso viene después de Juan 1, porque antes de eso ya existía el verbo. Pero también cuenta la creación del hombre. Génesis 2, capítulo 7. Dios el Señor formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y también de la mujer, creados por separado. De la costilla que le había quitado del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. También el inicio del matrimonio, 2 versículos después, Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se fundan en un solo ser. O sea, todo eso en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Vale la pena notar que Dios no creó un gran rango de géneros, solo dos, hombre y mujer. Y el único matrimonio válido bíblicamente es la unión de un hombre y una mujer. No lo digo yo, lo dice Dios. Si no te gusta eso,
habla con Dios, no conmigo. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? Bueno, se repite en Génesis 1:27, el capítulo antes. O sea, el primer libro de la Biblia dice, y Dios crió al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer lo crió. Fin de la historia. No hay más. Hay hombre y mujer, y el matrimonio consiste de eso. Un hombre, una mujer, de por vida. Estos libros también cuentan la historia del origen de la nación de Israel, que empezó más o menos en el año 2100 antes de Cristo, muy aproximadamente. No olviden que estamos hablando aquí de 3000, perdón, 5, 4000 y tantos años atrás, donde no hay mucho registro. Nadie tiene un computador que está anotando aquí fechas y horas. Aproximadamente en el año 2100, Dios dio una promesa a un hombre que se llama Abraham. Y la promesa es así. Lo pueden encontrar en Génesis 12, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiciré. Haré de ti una nación grande. Promesa del Señor a Abraham que va a formar una nación que va a nacer de Abraham. Y te bendiciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que maldigan. Por medio de ti será bendecida toda la familia de la tierra. Ahí está la promesa. Esta es una promesa increíble. A una persona, Dios viene y dice, Abraham, te voy a hacer a ti una nación bendecida. Y los que bendigan a tu nación, voy a bendecir yo. Y los que maldigan a tu nación, los voy a maldecir. Y hasta hoy en día es así. Israel siempre ha sido una nación bendecido por el Señor. Y los que tratan de destruir Israel siempre terminan mal. No voy a entrar en todos los detalles de las bendiciones que Dios ha derramado sobre Israel y sobre el pueblo judío, pero tómalo en cuenta. Si a ti no te gusta el pueblo judío, tú empiezas a maldecir la nación, ¿qué dice el Señor contra ti? Maldiciré a los que te maldigan. Ojo, quizás no es buena idea maldecir al pueblo judío. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Por medio de Abraham, él como hombre que murió miles de años atrás, iba a bendecir. No, el Señor está diciendo aquí referente a la descendencia de Abraham, o mejor dicho, un descendiente específico que se llama Jesucristo, descendiente de Abraham, obviamente. Y mediante Jesucristo están bendecidos toda la familia de la tierra. O pueden hacerlo si solamente eligen ser bendecidas o no. Los libros históricos también cuentan la historia de cuando la nación de Israel entró en Egipto con un pequeño grupo familiar, 70 y tantas personas, fueron esclavizados, terminaron en esclavitud por 400 y tantos años, salieron de Egipto, la peregrinación al desierto, la conquista de la tierra prometida, como después esa tierra se dividió en dos, o mejor dicho, la nación se dividió en dos, la caída, destrucción, exilio de ambos reinos, el regreso de la nación desde el exilio en Babilonia, y termina con la reconstrucción de Jerusalén en el año 430 a.C. aproximadamente, y eso está escrito en Esdras y Nehemías, que son los últimos libros del Antiguo Testamento cronológicamente. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, Esdras y Nehemías más o menos juntos. Ok, entonces, pensando así, wow, el Antiguo Testamento, los libros históricos cuentan todo hasta aprox 430 a.C.
Sin embargo, la secuencia cronológica de los libros toma un desvío. A la mitad de Génesis va por otro camino y después vuelve, porque estamos siguiendo la secuencia cronológica, estamos siguiendo los eventos y no los libros. Entonces, antes de llegar a todo lo que vimos recién, viene otra cosa. Hasta Abraham estamos ok. Quizá Jacob, quizá Isaac, quizás Edom, Esau, más pero en ese momento la secuencia de eventos cambia. O sea, posterior al capítulo 16 de Génesis, no viene el capítulo 7, cronológicamente, sino primero viene otro libro completamente diferente, ni siquiera es un libro histórico, pero su punto en la línea de tiempo es esto. Ese libro se llama Job. El próximo libro en secuencia cronológica, después de Abraham, Isaac, Jacob, es Job. Incluso los expertos dicen que probablemente Job es el primer libro de la Biblia escrito. O sea, tomamos por hecho que Moisés escribió Génesis, Éxodo, bla, 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 pero Job probablemente fue escrito antes que Moisés tomó su lápiz y comenzó a escribir en el principio. Interesante. Se cree que Job se escribió primero por varias razones. Primero, el contenido de el estilo de este libro se entiende que Job vivió en los mismos tiempos de Abraham. ¿Cómo? Porque los idiomas van cambiando con el tiempo. Y lo que se entiende de Génesis capítulo 12, ese tipo de idioma, el estilo, el vocabulario, es muy similar al estilo vocabulario de Job. ¿Qué más? No hay mención de la ley en Job. Ni los mandamientos, ni el templo, ni sacerdotes, ni el alabanza del templo, ni mención de Israel, la nación, y muchas otras cosas que están muy comunes, después simplemente no están mencionadas en Job, que si ya habían ocurrido, iban a estar. Ni siquiera hay mención de Abraham en Job. Job nunca habla de nuestro padre Abraham o Isaac o Jacob, nada, o Israel. O sea, Job es una historia muy antigua, de los tiempos de Abraham, incluso puede ser justo antes de Abraham, justo después, no sabemos exactamente, pero es el primer libro. La historia de Job viene muy, muy, muy temprano en la Biblia, más o menos en los tiempos de Abraham. Ahora, no vamos a ver Job ahora. Este día, hoy ya son las 9 con casi 10 minutos, porque Job es un libro, no quiero usar la palabra complicado, enredado, pero es completo y requiere una sesión completa para entender. Y también porque antes es necesario entender algunas otras cosas que vamos a ver en los libros históricos. Entonces vamos a volver a Job y cuando llegamos a Job les voy a recordar que Job viene aproximadamente en la mitad de Génesis. Más o menos capítulo 16, 17, ahí tenemos que insertar Job en la línea de tiempo. Pero igual vale la pena tener un bosquejo general del libro de Job. ¿De qué se trata? Bueno, quizás tiene curiosidad, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Muy, muy, muy resumido, porque Job es un libro largo. Era un hombre muy bueno, recto, muy rico, muy respetado, actuaba como sacerdote para su familia, siempre estaba bendiciendo a su familia, siempre estaba haciendo sacrificios por su familia, por si habían pecado y de repente pierde todo. Casi en el mismo instante, pierde familia, dinero, amigos, pertenencia, hasta su salud. Rápidamente, en cuestión de un día, quizás 2, 3, 4 días, no sabemos exactamente. Sabemos que perdió todo lo físico en cuestión de minutos. Su salud perdió tiempo después, pero no fue mucho después tampoco. Y termina sin nada. O sea, si tú conoces el hombre más pobre, más enfermo que has visto en tu vida,
Job es peor. Perdió todo, 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 todo. Y el libro básicamente es que él no puede entender por qué Dios lo está castigando cuando no había hecho nada para merecerlo. Era un hombre recto. La misma Biblia dice en palabra de Dios, mi siervo Job es un hombre recto, intachable. Y Job dice, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Me quitaste todo, mis hijos, mi casa, mi dinero, mis ganados, mis campos, todo. Hasta mi salud me quitaste. Dios, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Incluso Job quiere demandar a Dios frente a un tribunal para pedir justicia. Parece ridículo, pero Job ha llegado a eso diciendo, Dios, esto no es justo. Quiero enfrentarte, ya. Sentámonos en la corte, frente al tribunal. Explíqueme, porque esto no es justo. Quiero entender la justicia. Esa es la historia de Job. Él no puede entender, él no sabe qué pasó, porque él dice, no he hecho nada para merecer este tipo de castigo. Incluso del libro se entiende que Job era una persona buena, que ayudaba a los pobres, a las viudas, a la gente desamparada, siempre está entregando dinero y comida y ayudando a lo máximo que podría. Entonces no hay razón para explicar este gran castigo que Job está sufriendo. Ok, no voy a contar más, vamos a verlo en detalle en algunas semanas, pero lo más importante de este libro es que nos ayuda a entender la respuesta a la pregunta, ¿por qué alguna persona buena tiene tantos problemas muy graves en su vida? La forma normal de plantear la pregunta es simplemente, ¿por qué sufre el justo? Eso lo va a ver muchas veces. ¿Por qué sufre el justo? Esa es la forma. Y eso es algo que siempre el hombre ha preguntado, ¿por qué un hombre bueno, recto, una mujer buena que ha servido al Señor, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufre tanto? Job es la respuesta. Entonces es muy importante y quizás por eso mismo Dios lo puso como primer libro escrito de la Biblia, porque es importante entender la base de por qué sufre el justo. No lo voy a contestar ahora la pregunta, tendré que parar hasta ver Job en unos 6, 7 semanas más por ahí. Entonces, vamos a ver Job después. Ahora vamos a continuar con los libros históricos por un momento y después regresar a Job. Pero tome en cuenta que Job está como fuera de secuencia en la línea del tiempo. Entonces, los libros históricos también están divididos en subgrupos. El primer subgrupo consiste de 5 libros y tiene el nombre raro Pentateuco. ¿Qué es eso? Es un nombre que viene del griego y significa simplemente los 5 rollos o libro de 5 tomos. Eso es, 5 libros. Para los judíos, este grupo de libros se conoce también como la Torá. Vamos a ver qué es eso después, pero básicamente la palabra Torá es hebreo y quiere decir ley. Esta es la ley. Para los judíos, estos 5 rollos, comenzando con Génesis, es la ley. Contiene toda la ley. Muchas veces la misma Biblia se refiere a estos libros como la ley. Jesús, por ejemplo, también habla de la ley. Cuando ven eso, saben que está refiriendo a estos 5 rollos específicamente. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en hebreo se llama el Tanakh. Está formado por 35 libros en 16 rollos. Ahí está el Tanakh en una sinagoga judío. Y ahí están los 35 libros ahí distribuidos en los 16 rollos. Qué bueno que nosotros tenemos una forma un poco más compacta. Entonces ahí están 16 rollos. Primero se llama Torah. Ahí está lo que nosotros llamamos Pentateuco. Dios se llama Torah. ¿Y de dónde viene esta palabra rara, Tanakh? Bueno, viene de 3 palabras en hebreo. Torah
Nevim, Ketuvim. ¿Qué son eso? Torah es la ley, Nevim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. O sea, Salmo, Proverbio, Job, etc. Ellos tienen una forma diferente de dividir la Biblia, no es, los libros son idénticos, pero el pueblo judío tiene otra forma de dividir los libros, y para ellos el Tanakh es el Antiguo Testamento. Torah, Nevim, Ketuvim. O sea, la ley, los profetas y los escritos. Incluso cuando está leyendo el Nuevo Testamento, en alguna parte del libro, Jesús se refiere diciendo, lo que usted tiene que hacer es leer la ley, los profetas y los escritos. Está diciendo, tiene que leer el Tanakh completo. El primer rollo se llama el Torah, la ley, y consiste de los primeros 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Solamente encontré esto en inglés, lo siento, algún día lo voy a tomar el tiempo para traducir al español. Pero ahí están los primeros 5 libros. Estos son los que se forman la ley según los judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero ¿quién lo escribió? El autor no se identifica en ninguna parte, no, no dice versículo 1, capítulo 1, este fue escrito por... No, no está incluso en ninguna parte, el autor no se identifica. Sin embargo, hay algunos... bueno, se da a entender que el autor es Moisés. Eso vamos a ver por qué después, pero es casi obvio que todo este Pentateuco fue escrito por Moisés. Sin embargo, hay algunos errores en estos libros que algunas personas usan como evidencia para decir, no, Moisés no puede ser el autor porque esto, porque el otro. Entonces vamos a ver eso por qué hoy. Por ejemplo, es improbable que Moisés escribiera esto referente a sí mismo, lo que se encuentra en Números 12:3, donde dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Esto no tiene lógica. El hombre más humilde de la tierra no va a decir, yo soy el hombre más humilde de la tierra. Es como, aquí ves. Entonces algunos apuntan eso, no, eso es imposible. Por lo tanto, Moisés no escribió números, por decirte algo. Hay una explicación muy lógica que vamos a ver después. Es muy difícil imaginar cómo Moisés podría haber escrito los últimos versículos de Deuteronomio 34, que dicen así: ahí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente al Bet-peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. O sea, muy difícil que Moisés podría escribir eso cuando ya está muerto. Obviamente esa parte no fue escrito por él, sino fue agregado por otra persona. Pero algunos apuntan eso y dicen, no, Moisés tampoco escribió Deuteronomio porque ahí está la historia de cómo murió. Nada que ver. También en Génesis 14:14 se hace referencia a la ciudad de Dan. O sea, está escrito allá y esto sucedió en la ciudad de Dan. Hay un solo problema. En los tiempos de Moisés, dicha ciudad no tenía ese nombre. Se llamó Laís. Y solamente décadas después de la muerte de Moisés, cambió su nombre a Dan. Eso, si quieres ver el momento cuando lo cambió, fue en Jueces 18. Ahí dice claramente, la ciudad de Laís cambió de nombre a Dan. No hay tantas palabras, pero se entiende que fue así. Entonces allí dicen estos expertos, entonces Moisés tampoco escribió Génesis porque habla de una ciudad que no existe. ¿Cómo Moisés podría escribir el nombre de una ciudad que no existió durante su vida y tampoco muchos décadas después?
Otro error, Génesis 36, 31 mencionan a reyes de Israel, pero no hubo ningún rey en Israel en los tiempos de Moisés, y hasta unos 400 años después de la muerte, ahí comienza el primer rey de Israel. Entonces, el hecho de que Moisés, supuestamente Moisés, hable de reyes en Israel, bueno, difícil que Moisés podría escribir eso. Otra parte, Génesis 47, se habla de los hermanos de José llegando a vivir en Egipto en el distrito de Ramsés. ¿Qué tiene que malo eso? Bueno, Ramsés no había nacido todavía en los tiempos de Moisés. Varios siglos después de la muerte de Moisés, ahí nace Ramsés. Por ende, es imposible que esa región tenía el nombre Ramsés en los tiempos de Moisés. Sin embargo, está escrito allá en Génesis. Por lo tanto, Moisés no escribió Génesis, según los expertos. Basado en estos errores y otras pistas, años atrás había un pequeño grupo de eruditos quienes cuestionaron si Moisés realmente fue el autor de la ley, de los 5 rollos, Pentateuco. Inventaron una teoría que en realidad estos libros fueron escritos por 4 autores desconocidos. Este grupo de personas dieron el nombre J, E, B y P, y también varios redactores. Entonces, 5 autores para estos libros, pero no uno cada uno, sino intercalado. Es una cosa muy rara. Elaboraron todo un cuento muy enredado de estos supuestos autores. Uno era sacerdote, por eso tiene letra P, que es priest en inglés. Otro predicador, creo que fue no sé cuál era. Ya te identificando cuáles versículos del Pentateuco fueron escritos por cada uno. Tenía todo un esquema, toda una secuencia muy enredado diciendo, no, este versículo aquí fue escrito por J, pero el versículo siguiente por E, y los próximos 3 por D, y después volvemos a J. ¿Cómo llegar a esta conclusión? Dice por vocabulario, por el estilo, por, no sé. Hay solamente un problema con todo esto. No hay ni el más mínimo rastro de evidencia para la existencia de estos supuestos autores, ni en la Biblia, ni tampoco externo a la Biblia. No hay ningún documento semejante a lo que supuestamente fue escrito por J, ni tampoco supuestamente escrito por E, ni D, ni P. O sea, no hay evidencia. Eso no diría. Inventaron todo esto porque no les gustó la idea de Moisés poder escribir todo esto por los errores que hay en el texto. Entonces vamos a ver ahora explicación, mucho más simple. Moisés escribió casi todo el Pentateuco, copiando algunas partes de otros libros aún más antiguos. En el mismo texto, Moisés hace mención de estos textos. Él dice, no textualmente, pero se puede ver lo que dice, yo saqué esto de otra parte, estoy incluyendo acá. Por lo tanto, hay un cambio de vocabulario porque está copiando otro texto. Y otros editores cambiaron algunos nombres obsoletos por otros contemporáneos y agregaron material adicional. Probablemente Josué escribió esa última parte del Deuteronomio donde dice, Moisés murió, fue sepultado aquí, vivió 120 años. No fue escrito por Moisés, sino por Josué, que era el próximo líder de la nación cuando Moisés murió. No es complicado entenderlo. Y quizás otra persona escribió ese versículo en Éxodo que dice, Moisés fue muy humilde, el más humilde de todos los tiempos. No fue Moisés que escribió eso, obviamente, sino alguien que agregó, alguien que conocía a Moisés, obviamente, probablemente Josué nuevamente. Moisés reconoce que él usó libros aún más antiguos como referencia, como por ejemplo en Génesis 5.1 dice, este es el libro de los descendientes de Adán.
el día en que creó Dios el hombre, bla, 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 bla. O sea, aquí está diciendo textualmente Moisés, este libro es de los descendientes de Adán, no es mío, estoy copiando. Los descendientes de Adán escribieron esto y aquí estoy copiando. Lógico, obvio, simple. En otra parte, al parecer, Moisés está citando textualmente secciones de otro libro. Esto también ha sido usado como argumento que Moisés no fue el autor por la diferencia en estilo y vocabulario, pero citar el texto de otra persona en tu libro no quiere decir que la otra persona fue autor de todo tu libro, solamente el parte que tú citaste del otro. Y como no había leyes de plagio en ese momento, Moisés tampoco tomó en cuenta la necesidad de poner una bibliografía al final de cada libro diciendo, bueno, los versículos 17 al 23 viene del rollo de no sé cuánto. Simplemente lo copió y se entiende por el contexto que fue copiado así. No es necesario inventar JEDPR para explicar las diferencias en el texto. Hoy en día, la mayoría de los eruditos y los expertos bíblicos están de acuerdo en que Moisés escribió el Pentateuco, reconocen que algunas partes del texto fueron escritas o editadas por otros autores desconocidos, pero Moisés escribió casi todo. Las razones para decir eso son bien fundadas. Por ejemplo, mucho de lo que se dice en estos libros están escritos en el estilo, vocabulario de los tiempos de Moisés. Y del punto de vista de una persona que conoció muy bien a Egipto, por dentro, por fuera, las costumbres, cómo era la organización del Estado, la parte política, religiosa, todo eso, la persona que escribió sabía de todo eso, obviamente de primera mano, pero no sabía nada de Canaán, de la tierra prometida. La persona que escribió todo esto claramente no sabía mucho de Canaán. Entonces, eso da a entender que Moisés, porque Moisés vivió toda su juventud en Egipto y nunca entró en Canaán. Un autor posterior difícilmente podría escribir eso, porque si fue un autor posterior a Moisés, ya conocen a Canaán, ya tienen conquistado la tierra prometida, ya saben todos los ríos y montañas y ciudades, ya, y no saben nada de Egipto, porque Egipto para ellos 800 años atrás, 1000 años atrás. O sea, solamente por pensar un poco en el contenido del texto se da a entender que esto fue escrito por Moisés. Sabemos que Moisés escribió por lo menos partes del Pentateuco. Por ejemplo, Éxodo 17 y Éxodo 24 dicen así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se acuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Éxodo 24. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Entonces sabemos que Moisés escribió por lo menos partes. Mejor aún, Deuteronomio 31. Entonces, Moisés escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, este orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que tú les dales, yo mismo estaré contigo. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. O sea, Moisés escribió la ley. Y Deuteronomio 31 probablemente no fue escrito por Moisés, sino por Josué. Entonces Josué está informando. Yo vi a Moisés. El Señor le ordenó que escribiera y yo vi escribir el libro completo de la ley. Moisés, testigo ocular, afirma.
Pero también ahí hay un listado de más escritura, versículos, capítulos, que se puede entender claramente que fue Moisés que escribió estos libros. ¿Por qué doy tanta énfasis en eso? Porque hay muchas mentiras, sectas falsas, doctrinas malas que están basadas en el supuesto hecho de que Moisés no escribió estos libros. Pero la Biblia da a entender que sí lo hizo. ¿Cuál es la prueba más convincente de todo esto? Bueno, el Nuevo Testamento. Juan 5:46, Marcos 7, Lucas 24, vamos a verlo. Juan 5. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, palabras del Señor. Ustedes creyeron a Moisés, entonces deberían creer en mí, porque Moisés escribió de mí. Marcos 7, Jesús añadió, qué buena manera tiene usted de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Y está citando aquí los 10 mandamientos y parte de la ley. El Señor dice, Moisés dijo, Moisés escribió esto. Y Juan 5:46, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está hablando del Tanakh, Torah, Kevin, perdón, Torah, Kevin, Ketuvim. Pero aquí está diciendo todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros, primeros 5. O sea, esto no puede ser más simple que solamente si el mismo Señor Jesús se refiere al Pentateuco como la ley de Moisés y dice que Moisés escribió, podemos tomarlo por sentado de que es así. No hay más argumentos. Jesús dijo que es así. No hay duda. ¿Cuándo lo hizo? Probablemente Moisés escribió estos libros cuando Israel vagaba por el desierto durante 40 años. Eso vamos a ver cuando llegaba a Éxodo. ¿Por qué tomaron 40 años para tomar un viaje que realmente demora 2 o 3 semanas como mucho? Pero 40 años es mucho más del tiempo necesario para meditar, investigar, orar y vivir. 40 años para escribir 5 libros. Algunos autores hoy en día escriben 5 libros en un solo año. Bueno, sin mucha investigación y oración, pero 40 años, tiempo suficiente sin duda. Por lo tanto, se cree que todo el Pentateuco fue escrito aproximadamente entre los años 1450 y 1400, que es el tiempo cuando Israel está dando vuelta y vuelta por el desierto, y fue escrito por Moisés. Y de tiempo, para darle un poco más contexto, aquí estamos nosotros, el año 2023. Aquí está el año 1, los tiempos de Jesús, esa franja amarillo que está aquí abajo. Y nacimiento de Moisés, muy aprox 1530 antes de Cristo, 50 años más, 50 años menos, difícil aterrizarlo bien. El AP, el Antiguo Testamento, fue iniciado cuando Moisés, estoy diciendo esto sin considerar Job todavía, en qué momento fue escrito, pero Moisés comenzó a escribir el Antiguo Testamento, Génesis, más o menos en el año 1400, y el Antiguo Testamento fue terminado por Esdras, Nehemías y Malaquías, aprox en el año 450 antes de Cristo. Toda esta franja aquí azul es el tiempo cuando el Antiguo Testamento estaba en desarrollo. Esa es una pregunta que, de hecho, no sé si fue la semana pasada o antepasada. ¿Qué leyeron la gente que estaban aquí entre medio? Bueno, leyeron
lo que estaba de la Biblia hasta este momento. Cuando David nació, fue nombrado rey y comenzó a escribir los salmos, obviamente los salmos no existían. Existía solamente lo que había venido antes. O sea, Pentateuco, Josué, quizás jueces, quizás Samuel, algo de Samuel y nada más. Eso fue toda la Biblia para David. Él no tenía nada más. Quizás algunos de los profetas, pero muy poco, porque los profetas vienen los tiempos después de David. Piensa así, David conoció muy poco de la Biblia, pero sí conoció al Señor, como ningún otro hombre. Y por lo tanto escribió como escribió en los Salmos. O sea, aquí cada grupo de personas, lo máximo que podría ver de la Biblia fue la parte que ha sido escrita hasta ese momento. Y no tenía idea de lo que vendría después. Y cuando uno está leyendo la Biblia, hay que tomar eso en cuenta, pensando que, bueno, ¿cómo que Elías no sabía de lo que había dicho Daniel? Bueno, porque faltan 1000 años para que nace Daniel todavía. Daniel no va a escribir nada. Elías vive mucho tiempo antes. Entonces, ¿cómo Elías va a saber eso? Eso hay que tomar en cuenta. También tomar en cuenta diferencias en cultura, en vocabulario, en estilo de escribir. Los expertos arqueológicos hoy en día pueden ver el texto y solamente por la forma en que está escrito la letra, pueden decir, ah, no, eso probablemente es de 530 a 510 antes de Cristo. ¿Por qué? Por la forma de la letra. Es muy fácil hoy en día identificar los textos por la edad. En esos tiempos, bueno, lo que estaba escrito, estaba escrito. Nosotros tenemos una ventaja increíble, que tenemos la palabra de Dios completo, todo. No hay más que agregar, no se puede quitar nada. Y sabemos que es exactamente lo que Dios había dicho, sin duda alguna. Podemos decir con mucha confianza que Moisés escribió casi todo el Pentateuco, posiblemente citando otros libros en algunas partes, y que algunas partes fueron editados o actualizados posteriormente por otros. Piensa esto, cuando Moisés escribió, no existía nada. Quizás Job, quizás el libro de Job ya está circulando, pero algo más de la Biblia no existía en los tiempos de Moisés. Él comenzó a escribirla. Entonces, ahora vamos a ver los libros individuales del Pentateuco, comenzando con, obviamente, con Génesis. Ok, ¿qué pasa en Génesis? Lo que pasa es que continuará la próxima semana. Jueves 20 de abril. Ahí vamos a ver los detalles, algunos detalles de Génesis.